Buenas tardes, compañeras, compañeros. Queremos dar un Tardes. saludo a todos ustedes a Buenas nombre tardes. de UNTRADIAN, la Unión Nacional de Trabajadores y Empleados de la DIAN. Y pues esperamos que todo el mundo se encuentre bien en medio de esta situación pandémica en la que pues estamos todos metidos y que no desaparece. Para nosotros pues realmente es muy importante eh, poder iniciar este proceso de capacitaciones nuevamente, libres, en el sentido de que es un proceso en el cual le estamos invitando no solo a los compañeros afiliados de UNTRADIAN, sino absolutamente todas las personas que quieran acompañarnos. Hoy pues vamos a comenzar, pues, y estas primeras vamos a comenzar con los temas de la DIAN, nuestros temas, digamos, gremiales, toda vez que es muy importante que tengamos en cuenta pues que estamos en momentos en que la negociación del sector público y la negociación con la entidad pues debe iniciarse, ya que el año pasado pues tuvimos la frustración y tenemos la situación tan difícil que no pudimos adelantar la negociación en la DIAN, a pesar de que ganamos una tutela. Después le dieron una interpretación a esta tutela de forma negativa, y en esa medida pues prácticamente nuestro derecho a la negociación colectiva fue asaltado. Eh, esta tutela que ganamos, que ganó UTRADIAN, pero que también ganaron los compañeros de SINTRADIAN, eh, esa tutela pues hay un desacato que presentaron los compañeros de SINTRADIAN y estamos a la espera pues de la decisión que tome la justicia. Sin embargo, pues tenemos que prepararnos a ver si este año sí podemos avanzar sin necesidad pues, de tener estas situaciones, y dejando claro pues, que aquí hay que aplicar una normatividad, que las relaciones dentro de la mesa de negociación de la parte sindical se definen fundamentalmente es por el número de afiliados y no por el número de personalidades jurídicas, y que como trabajadores pues tenemos unos elementos comunes absolutamente para todos, y en esa medida pues nosotros debemos generar procesos de acercamiento para poder presentar una unidad de pliego. En esa tarea estamos comprometidos, y hoy queremos hablar un poco sobre algunos aspectos del pliego nacional, el pliego nacional de la DIAN, que ya hemos construido algunos elementos, eh, a partir de un bloque de organizaciones sindicales que estamos trabajando alrededor de ese pliego. Este bloque de organizaciones sindicales está compuesto por la organización Asodian Nacional ADN, Sedian 2015, Cinedian, Sintradian, USTED y UTRADIAN. Estas 6 organizaciones agrupamos el 70% de las afiliaciones que tiene la DIAN. O sea que en este bloque se están representando más de 3.000 afiliados de la DIAN, y pues es importante que este factor se tenga en cuenta, toda vez que mm, ya hemos realizado 2 reuniones para poder unificar el pliego. Yo creo que vamos bien, somos optimistas, y un elemento central que nosotros reivindicamos y que UTRADIAN lo reivindica es el cumplimiento de los acuerdos pues, de las mesas de negociación de 2013 a 2019. Tenemos una gran cantidad de incumplimientos, y unos incumplimientos más importantes que otros, o no más importantes en el sentido
digamos, no quiero quitarle importancia a ninguno, sino simplemente quiero destacar que hay unos que nos afectan más que otros. Por ejemplo, el tema de la ampliación de la planta es un tema que para nosotros es central, es fundamental, ¿sí? Porque pues, se han realizado dos estudios eh, y nosotros estamos reivindicando el último estudio, no porque el anterior no lo reivindiquemos, sino sencillamente porque después de tener el primer estudio, llegó un director que fue el doctor Rojas y se inventó otro estudio y prácticamente impuso otro estudio. Entonces ahí llegamos al segundo estudio, esa fue la situación, ¿sí? O sea, entonces él dijo, no, es que hay que volverlo a hacer, hay que volver a hacer el estudio, no sé qué. Entonces, bueno, finalmente prácticamente fue una imposición. Entonces en esas condiciones se firmó ese acuerdo de 2018. Y ese estudio está diciendo que la DIAN necesita 6.211 empleos, los cuales debían haber sido aportados a la DIAN entre los años 2019, 2020, 2021 y 2022. O sea, quiere decir que hoy tenemos un atraso, ¿sí? De mínimo 6.211. Incluso pensamos que la situación es mayor, pero por lo menos certificado, estudiado, analizado, pues tenemos precisamente ese faltante de 6.211. Ese es un tema que ha sido bastante complicado porque nosotros lo llevamos incluso a la Mesa Nacional del Sector Público y desde el acuerdo de 2017 quedó incorporada la DIAN como una de las entidades priorizadas para la ampliación de la planta. Nuevamente lo volvimos a llevar en el 2019 y nuevamente quedó la DIAN incorporada en el contexto, digamos, del acuerdo nacional como una de las entidades priorizadas. Y el año pasado, 2 años después, estamos hablando desde la primera vez que lo llevamos a la Mesa Nacional, pues siguió siendo una entidad priorizada, pero no tenemos unos resultados. A pesar de ello, pues con la llegada de la nueva dirección, pues la situación ha cambiado un poco. Porque la anterior dirección, la dirección del señor Romero y su, digamos, su acompañante, la señora Barriga, realmente fue una dirección en la cual no hubo, o sea, en un principio trataron de engañarnos y nos engañaron de alguna manera porque hablaron de un nuevo relacionamiento y hablaron de nuevos espacios hacia los trabajadores y finalmente lo único que buscaron con eso fue legitimar sus políticas y nos llevó a nosotros pues a tener un distanciamiento con la administración, a pesar de que nosotros siempre hemos tenido una política de interlocución con la directiva porque creemos que es fundamental porque las organizaciones sindicales precisamente estamos es para eso, para interlocutar con las directivas y para luchar por el cambio social. Esos son elementos centrales en la organización sindical. Y pues ellos se negaron todo el tiempo a la ampliación de la planta, al punto de que en el año 2020 impusieron un acuerdo el cual no firmamos y ninguno de este grupo que estamos presentando este pliego, o que este borrador de pliego, porque realmente todavía no es un pliego, porque hasta ahora estamos en ese análisis para poderlo eh, integrar con los demás compañeros y para poderlo llevar a nuestras asambleas, para ver qué decide cada una de nuestras asambleas. Entonces, en ese momento, pues la dirección de la DIAN impuso unas nuevas condiciones y lo que propuso fue un nuevo estudio, lo que nos pareció absolutamente a la mayoría de las organizaciones sindicales y yo creo que al conjunto de los trabajadores, pues un absurdo volvernos a meter en otro estudio cuando teníamos dos estudios previos, cuando teníamos un último estudio del año 2018 totalmente vigente que no se ha cumplido y cuando realmente estos estudios nos colocan en el contexto internacional. Porque aquí hay otro aspecto que es importante y es el ingreso de Colombia a la OCDE, pues a Colombia le han exigido y dentro de eso, dentro de este tipo
estándares nuevos que tiene que tener la DIAN, que tiene que tener Colombia, perdón, está el estándar de la DIAN. Y el estándar de la DIAN significa que la DIAN debe tener el personal suficiente para poder atender los requerimientos tributarios, aduaneros y cambiarios que el país necesita. Entonces, la característica de los dos últimos estudios que se hicieron, y especialmente del último, que es el que pues tenemos en concreto, es que nos comparan con el mundo. Y dicen, mire, comparativamente con el nivel de población que tenemos, con las circunstancias internas que tenemos, nosotros debemos tener este número de trabajadores, ¿sí? Sin embargo, el argumento que daba la administración anterior de estos señores de Edgar Urrutia, ese argumento que ellos daban era que, no, que aquí los sistemas iban a hacer todo, ¿sí? Mejor dicho, confundieron la sistematización con una robotización, como si los sistemas fueran a operar como robots y pudieran ir más allá de procesos de información y pudieran procesarla y pudieran desarrollarla. Eso es una equivocación muy grave en la cual ellos no quisieron ceder. Y bueno, y afortunadamente la situación cambió y se tuvieron que ir de esta entidad. Y en esa medida, con la llegada del nuevo director, pues nuevamente las organizaciones sindicales le planteamos este problema a la directiva. Incluso en un comienzo se planteó pues en el contexto de la Mesa Nacional. Cuando se planteó en el contexto de la Mesa Nacional, esta señora Barriga se opuso y no permitió que se diera esa reunión en el contexto de la Mesa Nacional, y fue cuando la cambiaron a ella que realmente también esto cogió también una dinámica distinta. En esa medida, pues la primera reunión que tuvimos con el director fue una reunión auspiciada por nuestras confederaciones, la confederación en el caso de Utradian, la Confederación General del Trabajo, y en el caso de los demás compañeros, la Confederación CUT, o sea, la Central Unitaria de Trabajadores. Y en esa reunión, nuevamente, el tema central que se planteó fue el tema de la ampliación de la planta. En estos ires y venires, y desde un comienzo el director actual dijo, bueno, vamos a estudiar el tema, vamos a verlo. Realmente nosotros hemos diagnosticado una situación de acoso laboral generalizado, fundamentalmente ¿en qué áreas? En las áreas de cobranzas, en todas las áreas de fiscalización, en todas las áreas de operación aduanera, porque falta personal. Es indudable que falta personal y que a pesar de eso se vencen una cantidad de expedientes, sobre todo expedientes de cobranzas y expedientes de fiscalización. La gente ha perdido el miedo a la DIAN, pues porque saben que nunca pueden hacer visitas de fondo, porque una persona tiene tal cantidad de expedientes que su trabajo no puede llegar a profundizarse como quisiera, porque la falta de personal nos está afectando terriblemente. Esto llevó pues a que el director comenzara a hacer las gestiones ante el Ministerio de Hacienda, fundamentalmente la función pública, la presidencia, pero especialmente ante el Ministerio de Hacienda, ya que el Ministerio de Hacienda es el que define, digamos, el tema de los recursos. O sea, mientras no estén los recursos, pues no se puede, ¿sí? Las demás entidades se mueven un poco alrededor de la disponibilidad presupuestal. Y un argumento muy importante es que la DIAN, o sea, cada persona, cada servidor público que ingresa a la DIAN produce de forma tal que su nombramiento genera unos réditos para el Estado mucho mayores que lo que significa su salario y lo que él va a devengar durante el año. Entonces, ese es un argumento muy importante porque es precisamente, se está hablando es como de una especie de inversión del Estado en la entidad. Porque cuando la OCDE lo plantea, pues precisamente la OCDE está diciendo, hablando de la eficiencia del recaudo. No lo plantea por molestar, es porque en estos países hay una mayor eficiencia del recaudo. Y esa mayor eficiencia del recaudo implica unos mayores recursos, ¿sí?
que pues para el gasto social, que nosotros creemos que aquí en Colombia pues hay que estar con el ojo abierto porque hemos visto precisamente esta forma en que la plata se ha perdido a partir de todos estos procesos que tenemos y de esta corruptela que está manejando muchas veces todos estos programas. Pero ya ese es otro tema, ya es un tema de cómo la sociedad civil, cómo el pueblo, cómo la gente defiende, digamos, que ese recaudo que nosotros logramos aquí en la DIAN no se pierda. Por ahora, nosotros lo que nos interesa es garantizar que el recaudo llegue. Y entonces, en esa medida, estas gestiones de la dirección de la DIAN, pues llevaron a la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal y el proceso está en esas condiciones. Ya tenemos un certificado de disponibilidad presupuestal. Estamos esperando pues que eh, el proyecto pues, de decreto, digamos, de esta planta nueva avance, pero ahí tuvimos otra discusión y es una discusión que todavía tenemos con la DIAN. Y es que nosotros creemos que estos nuevos cargos, que si bien es cierto el director pues se comprometió, deben ser cargos que deben ser en la planta permanente. Sin embargo, por las condiciones, incluso por el tiempo, pues causado precisamente por el grave daño que nos hizo la administración anterior, pues también el trámite de la ampliación de la planta es un trámite complejo. Entonces, en esa medida, lo que se logró, que no era nuestro ideal, pero que también es importante, fue precisamente una planta temporal. O sea, una planta que va a tener una temporalidad de 2 años y en estos 2 años aspiramos nosotros a que este acuerdo se cumpla, que se cumpla el acuerdo de ampliación de la planta de los 6.200 cargos y más que consideramos que son en este momento, pero por lo menos tener lo ya acordado y ahí seguir avanzando. Y entonces aspiramos a que esta planta temporal, en un momento dado, si la logramos, pueda ser una planta que se convierta en una planta definitiva, porque realmente esto no es un capricho de la entidad, sino esto es una necesidad objetiva de la entidad y es una necesidad que redunda para el país. Indudablemente que este certificado de disponibilidad presupuestal está sujeto a un mayor recaudo. Nosotros tenemos que si esto sale, tendremos que tener un mayor recaudo de alrededor de 20.000 millones de pesos, ¿sí? Que es un recaudo importante y que lo podemos lograr sin ningún problema, porque indudablemente que aquí está la capacidad de trabajo que nosotros hemos demostrado y que lo hemos demostrado no solo desde la presencialidad, sino ahora desde la virtualidad, cuando hemos logrado cumplimientos de metas muy importantes y a costa de un gran esfuerzo de todos los compañeros y compañeras de la DIAN y especialmente pues de los compañeros que están en las áreas donde se está generando este proceso, las áreas de fiscalización, todas las áreas de cobranza, las áreas de operación aduanera, incluso ahí tenemos las áreas de atención al cliente que también son tan importantes, e incluso el área jurídica, que es un área cuando hizo este nuevo proceso de estructura de la DIAN, esta administración anterior, pues pretendió decir que no es un área misional y la colocó como un área de apoyo, cuando todos sabemos que la jurídica es un área misional y cuando todos sabemos que precisamente la jurídica es fundamental en la entidad, pero quizás ese ánimo privatizador que ellos tienen y ese sueño que tienen de llevarse todo para las empresas como la de Brigar Urrutia y otra serie de empresas privadas que hay, fue lo que los llevó en un momento dado a determinar que la jurídica era un área de apoyo siendo un área misional. Estas son luchas que tenemos, por eso hemos titulado esta charla Viejas luchas, nuevos retos para este año. En ese contexto, compañeros, tenemos pues que lo más seguro, bueno, lo más seguro no, estamos en esa tarea, o sea, todavía esto no se puede decir que ya está o que no está, pero estamos en una tarea en la cual vamos a tener, o se está gestionando este proceso, tenemos un certificado de disponibilidad presupuestal, lo único que tenemos hasta ahora, todavía no tenemos los decretos, pero tenemos un certificado de disponibilidad presupuestal que está reconociendo esa necesidad de mayor empleo en la DIAN. Y esa necesidad de mayor empleo, aunque no la reconocen todo lo que quisiéramos, porque si nosotros miramos
prácticamente este año ya debíamos tener alrededor de los 6.211, ya para este año deberíamos tener más de la mitad, ¿sí? De los cargos llenos. O sea, realmente la necesidad hoy es mucho mayor. Pero bueno, realmente si se logra esto, pues sería muy importante para todos nosotros, sería muy importante para el país, ¿sí? Pero también, digamos que significa pues que se crean unas nuevas condiciones y un nuevo relacionamiento frente al trabajo de parte de todos los trabajadores de la DIAN. O sea, vamos a poder trabajar en mejores condiciones, pero también no vamos a dejar que se venzan los expedientes de cobro, no vamos a dejar que las investigaciones que tenemos que hacer en fiscalización sean por encimita, sino vamos a poder hacer investigaciones de fondo, sobre todo a los grandes contribuyentes, que son los grandes evasores de este país. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos una dificultad enorme y es que además de que nos falta personal en la DIAN, también desafortunadamente tenemos un modelo tributario que es un modelo pro ricos, no es un modelo que nos garantice, digamos, la equidad, que nos garantice el principio de la progresividad. Tenemos un modelo pro rico, ¿sí? Y eso es muy grave para nosotros, porque este modelo pro rico hace que proporcionalmente los sectores medios paguemos más tributos que estos supermillonarios que incluso, por ejemplo, ni si, sus dividendos, que es donde más reciben plata, estos supermillonarios ni siquiera son considerados patrimonio. Entonces, estas son situaciones pues que tendrán que resolverse en un momento dado si logramos el cambio social, y si no logramos el cambio social, pues seguiremos en las mismas y peor, compañeras y compañeros. Pero este contexto, digamos, de la ampliación de la planta que es tan importante para nosotros, pues nos ha llevado a una situación en la cual, pues ahora pues se nos anuncia una planta temporal. No era la que queríamos, quiero decir, no era la que queríamos. Nosotros seguiremos y seguimos trabajando porque sea una planta definitiva, porque es que aquí definitivamente se necesita la gente, no es por otra razón, ¿sí? Pero digamos, ante la realidad que se impone, pues nosotros, si logramos esta planta temporal, pues vamos a tener un triunfo muy importante para todos nosotros y para el país, yo diría, para el país, porque realmente esto es en beneficio pues del país entero, ¿sí? Entonces, esta ampliación en la DIAN no es como la de la Procuraduría, compañeros, ¿sí? Eso allá es algo muy distinto, ¿sí? Aquí la ampliación es porque sí hay una necesidad, porque se ha venido peleando desde hace tiempos, porque se ha venido demostrando, porque los estudios están ahí, ¿sí? Y entonces, en ese contexto, ¿cómo sería de darse este proceso, de lograr este resultado? ¿Cómo sería la situación para todos nosotros? Yo creo que aquí es importante aclarar algunas cosas. Primero, hay jurisprudencia de la Corte donde establece también un mecanismo para el nombramiento de la planta temporal. La jurisprudencia dice, bueno, la planta temporal tiene que tener unas reglas, ¿sí? Unas reglas para poder nombrar a las personas. Entonces, ¿cuál es la regla? Los primeros que pueden ser nombrados son la lista de elegibles. Resulta que nuestra lista de elegibles se agota con los cargos convocados. Es una característica particular de la reglamentación de la DIAN, del decreto ley 071, ¿sí? Con el cual hemos tenido muchas dificultades también, porque a pesar de que fue una reivindicación de los trabajadores, un nuevo decreto de carrera, el asalto que nos hizo la anterior administración fue tal que nos impuso un decreto totalmente antidemocrático, ¿sí? Y es un decreto que no garantiza los derechos de los trabajadores ni los derechos de los colombianos. Y entonces, en esa medida, lo que podemos ver es que aquí no tenemos lista de elegibles en sentido estricto, como en las otras entidades que además de los cargos convocados, queda una lista de personas que en los 2 años siguientes pueden ser nombrados en las vacantes existentes. No, aquí la lista se agota con los cargos convocados, ¿sí? Y si alguna de las personas que pasó y en alguno de los cargos convocados, alguna de estas personas que pasó en un momento dado renuncia o, bueno, digamos que no ingresa a la DIAN por alguna u otra razón,
pues la lista simplemente es el siguiente, pero para llenar esa vacante, pero no más. Entonces no tenemos en sentido, digamos, estricto general, una lista de elegibles. Pues sí la tenemos, pero no es en ese sentido de que quede una lista de personas como habría. Entonces, ese primer punto que establece la Corte tiene que tener un cumplimiento, pues nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Pues el segundo punto es que dice que la planta temporal se nombrarían o se nombran, pues cuando se da una planta temporal, como segundo orden son el personal de carrera, ¿sí? El personal de carrera. Entonces, ese personal de carrera, pues, ¿cuál personal de carrera puede ser? Pues el personal que tenga un derecho, ¿sí? Y entonces eso se tomaría como una especie de encargo, ¿sí? Aquí tenemos muchos compañeros de carrera de la DIAN que están en cargos de facilitadores, de auxiliares, de analistas, que están en cargos de gestor 1, pero cuya hoja de vida, cuya formación profesional, cuyo conocimiento amerita para estar en cargos más altos. Y por eso, pues ha funcionado el tema de los encargos. En este caso, podemos decir que la planta temporal, los 1000 cargos de la planta temporal serían como una especie de encargo, ¿sí? Y las personas, pues entrarían ahí las personas, eh, pues que tienen esos derechos y que han cumplido los requisitos y que han cumplido ese orden. Entonces, esa sería, digamos, la forma de proveer esta planta temporal. Y eso significa, pues, que de todas maneras, dentro de la planta, digamos, definitiva, pues quedan libres una serie de vacantes y que unidas, pues, a otras vacantes que existían anteriormente y en las cuales nosotros hemos planteado toda la defensa del retén social, precisamente, pues, con relación al tema del concurso, que eso sí es un tema constitucional, donde se garantiza pues que en la medida en que hay vacantes, pues hay un retén social, hay una protección especial constitucional. Entonces, podríamos decir que al quedar todas estas vacantes, pues podría haber una sustitución de empleos para garantizar pues que las personas que ya tienen la experiencia dentro de la entidad, que ya conocen la entidad, puedan mantenerse pues o continuar en este proceso aportándole a la DIAN, aportándole a la construcción de las metas en ese contexto, ¿sí? Entonces, me parece que esos son los aspectos, creo que más destacados de este proceso de la ampliación de la planta, pues que es una de las grandes peticiones que nosotros tenemos y que podemos decir que la DIAN, yo no puedo decir que nos está cumpliendo exactamente el acuerdo, yo creo que podríamos hablar de un cumplimiento parcial del acuerdo, ¿sí? Porque el cumplimiento total sería pues que sea, digamos, de acuerdo exactamente a lo establecido, a lo firmado en los acuerdos, pero podemos hablar de un cumplimiento parcial porque vamos a tener 1000 nuevos cargos que unidos a las vacantes, entonces significa que tenemos pues 1500 nuevos cargos que estarían pues temporalmente estos 1000 por un periodo de 2 años, pero nosotros aspiramos a que más adelante la podamos convertir en una planta definitiva y eso pues nos permite también avanzar, digamos, en cuanto a las oportunidades para los concursos, para todos los compañeros y compañeras de la DIAN, porque yo creo que aquí hay que rescatar, digamos, el último concurso y darle, pues como lo hemos hecho desde Utradian, darle la bienvenida a las nuevas compañeras y compañeros que superaron este concurso que fue tan difícil, pero también hay que decir que esto nos plantea también el reto de nuevas oportunidades de concursos para todo el personal. Este año se está hablando de un concurso que va a ser solamente de ascenso, vamos a ver cómo se da esa situación. Pero de eso está, pues en eso es lo que se ha comprometido la DIAN. Nosotros quisiéramos que fuera de ingreso y de ascenso, pero hasta ahora se está hablando en esas condiciones. Entonces, yo creo que este punto, primero, del pliego de solicitudes, el punto de la ampliación de la planta, es un punto que en estas condiciones, como digo, no es un cumplimiento total. Vamos a tener un cumplimiento parcial, pero indudablemente que en este cumplimiento parcial nos va a resolver problemas internos y fundamentalmente nos va a bajar las cargas de trabajo y nos va a permitir a nosotros también trabajar con mayor tranquilidad y no con las situaciones tan difíciles en que nos hemos visto pues todo el tiempo
absolutamente todos los compañeros, porque estas altas metas han sido bastante complicadas absolutamente para todos nosotros, ¿sí? Es importante, digamos, destacar también que esto se da dentro de un proceso, pues, de diálogo social. Realmente no hemos tenido negociación colectiva con esta directiva, pero sí hemos tenido un diálogo social permanente, un diálogo social fluido, que pues es muy importante, porque precisamente lo que nos garantiza la OIT es el diálogo social y la negociación colectiva. Son ambos aspectos, ¿sí? Pero el diálogo social está dentro del contexto de la negociación colectiva, ¿sí? Y entonces nosotros lo reivindicamos como una victoria para los trabajadores, pero no una victoria definitiva, sino una victoria temporal, ¿sí? En caso de lograrse y en caso de que se emitan estos decretos, ¿sí? Que pues aspiramos que con la disponibilidad presupuestal pues ya no vemos ninguna talanquera para la emisión de estos decretos. Sin embargo, pues como dicen, pues no sabemos, ¿no? Pues eso no se sabe hasta no tenerlo, ¿sí? Y creemos que este avance en el cumplimiento de los acuerdos, aunque no es el que queremos, de todas maneras significa logros importantes para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la DIAN, para toda esta gente que estamos comprometidos en estas tareas. Otro tema, bueno, yo no sé si hasta ahí a ese punto abrimos alguna, alguien quiere preguntar, alguien quiere dar una opinión sobre este tema. No sé si quedó claro, si se entendió. Entonces me gustaría como abrir un espacio de diálogo también entre nosotros, ¿sí? Para que podamos mirar con claridad o si hay alguna duda, vacío, laguna, pues igualmente compañeras y compañeros pues pueden pedir la palabra y con mucho gusto en la medida que nosotros podamos resolverlo, con mucho gusto lo vamos a tratar de solucionar. Entonces tiene la palabra la compañera Angélica Sánchez Cortés. Buenas tardes. Buenas Pues tardes. Y si puede mi encender la cámara es inquietud, mejor. ay, no, no, así nomás. Pues mi inquietud es relacionada con lo que comentas de lo de que se crearía una planta temporal en relación con los cargos que no se llenaron las vacantes, porque por ejemplo veía que hay unas listas de elegibles, por ejemplo en Gestor 3 que convocaron a 370 y pico de vacantes, de cargos, como se diga, y no se alcanzaron a llenar la lista no dio a esos cargos, dio 200 y pico. Entonces sería en esos casos, por ejemplo, que con los cargos que no pasaron las personas, el concurso entrarían a ofertarse en esa planta temporal para que quedaran encargados los funcionarios de carrera. Tiene desactivado el micrófono, Tulio, por favor. No lo escuchamos. Ah, qué pena. No, señora, así no es. A ver, a ver, vuelvo a explicar. Planta temporal, lo que dice la sentencia. Primero, lista de elegibles. Si no se alcanzó a llenar la lista para las vacantes convocadas, pues no hay lista de elegibles. No tenemos lista de elegibles, ¿sí? Entonces, en esa medida, la lista de elegibles no juega. Entonces, ¿a qué tenemos que acudir? Obligatoriamente, ¿sí? Tenemos que acudir al personal de carrera, ¿sí? Entonces, el personal de carrera es el que debe llenar esa planta temporal, ¿sí? Y entonces el personal de carrera, pues aquí ya ha habido unos procesos de selección. Aquí ha habido una selección de unas personas para unos encargos. Y esos procesos de selección han sido abiertos, competitivos. La gente ha presentado sus solicitudes. Pues estas personas podrían pasar a la planta temporal, ¿sí? Y mantendrían su encargo o podrían incluso ser encargados en un grado más alto si tienen los requisitos, ¿sí? Pero eso sería prácticamente esa planta temporal como está planteada, quedaría exclusivamente para personal de carrera, ¿sí? Pues no podrían, no podría ser de la lista de elegibles porque la norma no lo permite. Y en este caso, pues menos porque la norma establece que la norma establece que nuestras listas de elegibles son limitadas,
a ciertas condiciones. O sea, ¿a cuáles condiciones? Pues digamos, a los cargos convocados. Entonces, ahí hay un problema legal o una situación legal. Entonces, ¿cómo se cumple la sentencia? Pues la sentencia se cumple simplemente con que la planta temporal se llene exclusivamente con el personal de carrera. ¿Sí? Oscar, ¿tiene la palabra? Bueno, espero que la compañera pues haya quedado claro el tema. Tulio, es importante aclarar que en este momento no tenemos listas de elegibles, ¿no? Las listas de elegibles del proceso 1461 todavía no están en firme. Como tal, no hay lista de elegibles todavía definitiva, ¿no? Ese punto es importante que lo aclaremos. Y dos, la sentencia es la C244, C288 del 2014. Mediante esa es la C288 de 2014, la Corte Constitucional declaró exequible en forma condicional el artículo 21 de la Ley 909 del 2004 en relación con la provisión de empleos de las plantas temporales. En atención a dicha providencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la circular 05 del 2014, en la cual se indica cómo se proveen estas plantas temporales, que es lo que está explicando Tulio. Entonces ahí está, pues que hablamos claramente que en la normatividad somos una normatividad especial. El decreto ley 071 del 2020 establece que únicamente se proveen los cargos que se convocan. Digamos, en este momento para gestor 3, un ejemplo, no es real, 5 gestores 3, solo esos 5 cargos se van a proveer. Por ese motivo, no hay listas de elegibles por la normatividad especial que nos rige para nosotros como funcionarios de la DIAN. Es eso, Tulio. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar y Angélica. ¿Alguien quiere decir algo más? Por favor, Oscar, baja la mano. Fabio Miranda. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Tulio, hay una inquietud de una de las compañeras de aquí de Armenia. Gracias. Hay una inquietud de una de las compañeras de aquí de Armenia y es en el siguiente sentido. Es muy probable que al momento de determinar los cargos que se van a proveer con estos 1000 de ampliación, bueno, de temporales, no exista el cargo que ella está ocupando aquí en Armenia. Entonces, ella ya hizo todo el estudio y no hay definitivamente un cargo para el que ella podría aplicar, con el agravante que todo el puesto de ella pues está esperando que llegue alguien que nombren por el concurso. Entonces, ¿en qué condición o en qué situación quedaría ella respecto de esos cargos que se van a proveer? Bueno, yo creo que en este caso, que es una situación muy particular, lo que podríamos hacer es que terminada la reunión de hoy, podemos hablar con la compañera a ver cómo es la situación y podríamos resolverlo. ¿Sí? Porque aquí pues estamos trabajando lo general y nos queda muy difícil poder hacer un análisis de un caso particular, pues porque tendríamos ya implicaría como otro tipo de reunión. Entonces lo que podemos hacer es que terminada esta reunión, nos reunimos Fabio y conversamos para hacer el análisis concreto en el caso que se plantea. Listo, Julio, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay nadie más, vamos a tratar dos temas más, que son temas de cumplimiento de acuerdos, y después entraríamos a hacer una explicación también de algo que cambió en este proceso de diálogo social y que es importante que lo veamos, que es la resolución de reubicaciones. Entonces yo quiero poner dos temas más que hacen parte del cumplimiento de acuerdos. Esto no es para negociarlo con la DIAN, esto es para que nos cumplan. ¿Sí? Esto es un tema, digamos, de cumplimiento de acuerdos. Nosotros realmente, yo creo, compañeros, que una de las reivindicaciones que nosotros tenemos que tener muy importante para todo el conjunto de los trabajadores de la DIAN es que
que se cumpla lo que uno ha firmado, ¿no? Porque pues, firmamos acuerdos y tenemos negociación año a año, tenemos logros importantes, alguna parte la han cumplido, un 40, un 50%, pero bueno, ¿dónde está el resto? ¿Sí? Realmente, sobre todo en este gobierno, el incumplimiento ha sido terrible. En la Mesa Nacional realmente prácticamente fue rehacer los acuerdos. Y el único acuerdo que salió con toda la claridad fue el del incremento salarial. Los demás acuerdos quedaron un poquito ahí, fueron volverlos a rehacer, ¿sí? Entonces, ese es un tema que es muy importante para nosotros porque nosotros nos basamos en el pacta sunt servanda. Los acuerdos, los pactos son ¿para qué? Pues para que se cumplan, para eso es que los firmamos, ¿sí? Entonces, nosotros aquí tenemos dos puntos que yo creo que son cruciales, que es uno, la conversión de la prima tributaria aduanera y cambiaria TAC, y también bueno, este es el punto central, la conversión de la prima tributaria aduanera y cambiaria en factor salarial, es decir, o en salario, perdón, del 183% como elemento fijo y el 17% restante como elemento variable de la prima de gestión semestral, ¿sí? Que TAC es un 200%. Acordémonos que este año pues, fue tal el éxito en las metas que ahora pues ya tenemos este 17 asegurado, pero realmente esto antes era un incentivo, antes de ser prima fue un incentivo. Cuando logramos que ese incentivo se convirtiera en prima, parte de ese acuerdo, y eso también tiene que ver con la OCDE, porque una de las exigencias que le han hecho al gobierno colombiano la OCDE es que a los de la DIAN, ¿sí? Todo debe ser salario. Es que la DIAN es central en todo el proceso, digamos, de la dinámica del Estado. No hay Estado un Estado no existe si no hay tributos, ¿sí? Los tributos son fundamentales. Lo que pasa es que los tributos tienen que ser justos. Acordémonos que aquí ha habido dos grandes movimientos con el tema tributario, que fue el movimiento de los comuneros, que precisamente fue una lucha, sí, por una tributación justa, y este movimiento que hubo ahorita contra la última reforma tributaria, ¿sí? ¿Cuántos años después? ¿Sí? Pero son los dos grandes movimientos en el Colombia, en nuestra historia nacional, por una tributación justa, ¿sí? Entonces, la tributación es esencial. Y una de las cosas que ha dicho y que practica además, se practica en los países de la OCDE, es que todo es salario, ¿sí? Aquí no. Aquí ese incentivo nos lo convirtieron en una prima y esa prima ni siquiera es factor salarial. Entonces, esa es una deuda muy grande que tiene la administración con nosotros, pero además tenemos otras dos, que es el incentivo de fiscalización y cobranzas, que también debería ser parte, debería ser salario. Y que incluso ese incentivo de fiscalización y cobranzas dice que hasta el 50% y nunca hemos salido del 5%. Entonces ha habido mucha tacañería, ¿sí? Con quien estaba comprometido con las tareas pues de la tributación en este país. Y también, pues el otro punto que estamos pidiendo que se cumplan los acuerdos es la expedición concertada, ¿sí? Concertada, o sea, biunívoca, ¿sí? De la norma de carrera específica para los trabajadores de la entidad. ¿Por qué? Porque nos pasó con la anterior administración que teníamos ese acuerdo firmado, llegaron y sacaron el 1144, ¿sí? Tuvimos unas reuniones previas con la administración y después, cuando sacaron el decreto de ley 1144 de 2019, prácticamente arrasaron con todo lo que habíamos acordado, ¿sí? Y nos incumplieron absolutamente todos. Enviamos un oficio donde planteamos todo precisamente cuando se cayó esa reforma tributaria y tenían la posibilidad de corregirlo y el decreto 071 salió peor. Entonces realmente ahí tenemos otro incumplimiento grave. Entonces, estamos buscando que se viabilice una verdadera carrera específica de la DIAN que garantice el desarrollo del talento humano, la estabilidad, la igualdad de oportunidades para el ingreso, la permanencia, el ascenso, la promoción y la salida del servicio público. Yo creo que esta es una entidad muy importante en este país como para que nos sigan pasando esas situaciones.